Imagina a un hombre tan poderoso que se negaba a morir. Mientras otros levantaban tumbas, él construía tronos para la eternidad. Ramsés II no veía la muerte como un final, sino como un desafío personal. Desde joven entendió que no bastaba con vivir bien, había que vivir para siempre. Y si la carne no perduraba, que perdurara su nombre, su imagen, que los templos hablaran por él. Su reinado no fue solamente largo, fue un proyecto arquitectónico de inmortalidad. Él no aceptaba el olvido, y por eso grabó su rostro donde el tiempo no podía borrarlo. En la piedra, en el templo, en la leyenda. Pero al tiempo no le gusta que lo desafíen, y lo que comenzó como gloria se transformaría en obsesión. Hoy vas a descubrir cómo un faraón intentó ser eterno, y por qué el mundo entero se inclinó ante su vanidad. Pero lo más sorprendente, aún permanecía oculto dentro del templo que casi fue tragado por el desierto. Antes de continuar, suscríbete al canal Vestigios Eternos para no perderte las próximas revelaciones que la historia intentó enterrar. Y cuéntame aquí abajo, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Quiero saber hasta dónde están resonando estas memorias olvidadas, directo desde las ruinas del tiempo. ¿Será que Abu Simbel fue suficiente? ¿O el faraón aún guardaba otras formas de resistir a la muerte? En el año 1264 a.C., en pleno desierto del sur de Egipto, un joven faraón se volvió hacia la roca y ordenó algo impensable. No pidió un palacio, ni un sepulcro. Pidió una montaña. Pero ¿por qué un hombre que ya lo tenía todo decidiría grabar su propio rostro en una roca remota? ¿Qué temía perder exactamente? ¿El tiempo? ¿La memoria? ¿O su propia alma? Aquello no era un templo común, no estaba en el centro de Tebas ni cerca del palacio real. Era una muralla colosal en medio de la nada, donde nadie pasaría por accidente. ¿Por qué elegir el aislamiento cuando podía reinar en el esplendor? ¿Acaso esperaba ser visto por ojos que aún no habían nacido? La construcción tomó años y nadie se atrevía a cuestionar el proyecto. 4 figuras gigantescas emergieron de la piedra, todas con el mismo rostro: Ramsés II. Pero, ¿quién se colocaría a sí mismo junto a los dioses? ¿De verdad creía ser inmortal? ¿O era miedo, puro y desesperado miedo, de desaparecer como los reyes que lo precedieron? Abu Simbel no nació para honrar a los dioses. No por nada, Ramsés mandó esculpir escenas de sus victorias personales en las paredes internas, como si fueran escrituras sagradas. ¿Por qué un hombre trataría sus guerras como textos divinos? ¿Quería ser recordado o adorado? Los relieves mostraban enemigos pisoteados, naciones sometidas, soldados postrados ante su poder. Pero al fondo del templo, un misterio aún mayor. 4 estatuas sentadas en el santuario. 3 eran dioses, y la 4ª era él. No arrodillado, no rezando. Sentado, como un igual, como alguien que se creía eterno. ¿Qué esperaba lograr al colocarse entre divinidades? ¿Qué clase de pacto hace alguien con los dioses para sentarse a su mesa? Y lo más inquietante, ¿acaso creía que funcionaría? El tiempo intentó silenciar a Abu Simbel. Durante siglos el templo fue sepultado por la arena del desierto. El rostro de Ramsés oculto, el silencio absoluto. Era como si el mundo quisiera olvidar. Pero, ¿olvidar qué exactamente? ¿El orgullo? ¿El sacrilegio? ¿La ambición de un hombre que esculpió su gloria donde nadie más se atrevió? En 1813 aparecieron los primeros indicios de piedra, y cuando Giovanni Belzoni logró reabrir la entrada en 1817, la historia estalló como una maldición despierta. ¿Había Ramsés previsto todo esto? Sabía que un día alguien regresaría y lo encontraría allí esperando, pero ni siquiera su redescubrimiento garantizó su supervivencia. En el siglo XX, el Egipto moderno decidió construir una represa, y Abu Simbel estaba en el camino del agua. Era el fin. Un monumento de piedra, a punto de ser ahogado por el futuro.
Pero sucedió algo inesperado. El mundo reaccionó. Ingenieros, arqueólogos y gobiernos se unieron. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo por salvar algo de un hombre muerto hacía más de 3000 años? ¿Qué había allí que nadie podía permitir que desapareciera? El templo fue cortado, bloque por bloque, transportado, reensamblado, cada piedra devuelta a su lugar, como si el tiempo hubiera sido engañado una vez más. Fueron más de 1000 bloques, pesando toneladas. Una reconstrucción quirúrgica. Y aún así, lo más impresionante sobrevivió intacto: el ritual solar. 2 veces al año, los días 22 de febrero y 22 de octubre, el sol atraviesa el templo y toca los rostros de los dioses en el santuario. A todos, menos a uno, Ta, el dios de las tinieblas. ¿Un error astronómico o un mensaje oculto? Después del nuevo posicionamiento, la luz llega con un día de adelanto. ¿Será que hasta el universo tuvo que ajustarse al deseo de Ramsés? ¿O será que el faraón aún sigue mandando algo desde allí dentro? Y junto al templo principal, otra anomalía. Ramsés mandó erigir un segundo templo, no para sí, sino para Nefertari, su reina favorita, una mujer representada del mismo tamaño que el faraón, frente a los dioses, frente a la eternidad. ¿Por qué hacer eso? ¿Por amor? ¿Por miedo a la soledad en el más allá? ¿O para eternizar no solo su gloria, sino el único lazo que lo hacía humano? Abu Simbel no fue solo vanidad, fue desesperación, fue ternura, fue delirio, y quizás fue la mayor confesión emocional que Ramsés II jamás permitió. Una confesión esculpida en piedra. Hoy, quien entra en Abu Simbel siente algo que la ciencia no puede explicar. El aire parece más denso, la luz más lenta, la piedra más viva. Es como si el templo respirara con quien lo visita, como si hubiera esperado siglos por ti. Pero, ¿por qué aún sentimos eso? ¿Qué quedó allí? ¿Acaso Ramsés venció? ¿O simplemente aplazó lo inevitable? Porque, al final, quizás la mayor prueba de su inmortalidad no esté en las piedras que levantó, sino en las preguntas que aún permanecen. Y la más peligrosa de todas será respondida en el próximo templo. Mientras las estatuas crecían en Luxor y los dioses guardaban silencio en Tebas, Ramsés miraba hacia el norte. Él quería más que templos, quería crear el propio aliento de la historia, y para eso abandonaría la antigua capital religiosa. Fue al inicio de su reinado, hacia el año 1279 a.C., cuando ordenó lo impensable: construir una nueva capital donde no había nada, excepto pantano, niebla y lodo. El lugar elegido estaba en el delta oriental del Nilo, en Avaris, donde su familia había vivido antes de alcanzar la realeza. La decisión era estratégica. Allí estaban las rutas comerciales. Allí podía vigilar a los invasores. Allí escribiría su nombre con barro, piedra y sangre. Así nació Pi-Ramsés, literalmente la casa de Ramsés. No era solo una ciudad, era una declaración. El nombre del faraón fue tallado en el mapa, en las paredes, en los mercados, en las esculturas, en las placas de cerámica. Cada calle reverberaba con su eco. El olor de la arcilla húmeda subía con el calor del delta, y el suelo vibraba bajo las construcciones. Los obreros volcaban piedras bajo un sol espeso y húmedo. La ciudad crecía como una ilusión que se negaba a desvanecerse. Se alzaron palacios enteros con columnas inmensas, adornadas con escenas de batallas y desfiles triunfales. Hasta el viento allí parecía arrastrado por la vanidad del rey. Ramsés quería que Pi-Ramsés fuera diferente a todo. Allí, los templos no solo homenajeaban a los dioses, lo homenajeaban a él. En las avenidas principales, estatuas suyas se alineaban como centinelas inmóviles. En el palacio, los relieves pintaban su victoria sobre los hititas. Y dentro de los salones, corredores que exhalaban incienso, resina y tinta roja recién aplicada. Era como caminar dentro de un pergamino viviente. Cada pared contaba su gloria.
Cada detalle le recordaba al visitante que aquello no era simplemente una ciudad, era el cuerpo extendido de un dios viviente. La ciudad creció demasiado rápido. En poco tiempo, Pi-Ramsés rivalizaba con las mayores metrópolis del mundo antiguo. Algunos estiman que llegó a albergar más de 300.000 habitantes, militares, escribas, artesanos, nobles, comerciantes. La ciudad latía. Al amanecer, los tambores resonaban por los patios. Durante la tarde, las barcas comerciales llenaban los canales. Por la noche, los templos se encendían con antorchas y rituales. El pueblo creía que Ramsés había elegido aquel lugar por estar bendecido. Pero había otro motivo, mucho más personal. Allí podía escapar de la sombra de los antiguos reyes. Allí, él sería el primero y el único. La sensación al caminar por Pi-Ramsés debía ser abrumadora. Los edificios eran más altos, las avenidas más anchas, los aromas más intensos. El calor del delta se pegaba a las vestiduras. El bronce de las estatuas reflejaba el cielo con un brillo dorado. No era una ciudad para acoger personas, era una ciudad construida para hacer que el pueblo se sintiera pequeño. Ramsés había creado un espacio donde él controlaba todo: el suelo, la arquitectura, la narrativa, el tiempo. Pero detrás de esa grandeza había inquietud. La ciudad era demasiado hermosa para ser solo práctica. Era teatro, era propaganda, era inmortalidad en forma de concreto. Y aún así, Pi-Ramsés desapareció. Siglos después fue olvidada, reemplazada. Sus templos desmontados, sus columnas reutilizadas. Solo quedaron fragmentos sepultados bajo campos agrícolas. Hicieron falta más de 3.000 años para que los arqueólogos encontraran evidencias claras de su existencia. Esculturas, fragmentos cerámicos, inscripciones quebradas que decían: Ramsés vive aquí. Pero, ¿por qué una ciudad tan grandiosa fue abandonada? Quizá porque fue construida con demasiada prisa, quizá porque los reyes que vinieron después querían enterrar la sombra del hombre que se atrevió a ser más grande que los propios dioses. Quien reveló los restos de la ciudad fue el arqueólogo alemán Edgar Pusch, a mediados del siglo XX. Durante excavaciones meticulosas, reconstruyó poco a poco lo que hubo allí: palacios, canales, talleres de armas, depósitos de grano, santuarios. Era como si estuviera excavando la mente de Ramsés, una mente que no aceptaba el fin, y cuanto más se excavaba, más viva parecía la ciudad. Allí estaban las piedras que sostuvieron el delirio de un hombre, y allí también, enterrado en el lodo, el recordatorio cruel: ningún nombre es inmortal por sí solo, ni siquiera el nombre de un dios. Pero Ramsés aún tenía cartas por jugar, porque si su ciudad colapsaba, su descendencia continuaría. Tuvo más de 100 hijos, generales, sacerdotes, administradores, una dinastía entera que llevaba su sangre. Pero, ¿hasta dónde llega el poder de un padre que intenta controlar el destino de sus hijos? Desde la tumba, la respuesta podría estar enterrada en la tumba más grande jamás encontrada en el Valle de los Reyes. Hacia el año 1250 a.C., mientras Pi-Ramsés florecía en el norte, Ramsés II mandaba excavar algo mucho más íntimo y mucho más oscuro. No para sí mismo, sino para sus hijos. En el corazón del Valle de los Reyes, lejos del bullicio de la capital, artesanos y arquitectos trabajaban en secreto, día y noche, bajo una montaña silenciosa. No estaban creando un palacio, estaban creando un laberinto. ¿Pero qué motivaba a Ramsés a construir algo tan inmenso solo para sus hijos muertos? ¿Cuántas tumbas serían necesarias para contener el peso de su legado? ¿Y qué quería preservar allí, más allá de los cuerpos? La tumba KV5 fue diseñada para albergar a los príncipes reales, herederos, guerreros, hijos favoritos. Con más de 120 cámaras subterráneas, se convirtió en la más grande de todo el Valle de los Reyes. Pero durante siglos nadie lo sabía. Cubierta por escombros, ignorada por las excavaciones iniciales, parecía solo una tumba más entre tantas.
Fue recién en 1987 cuando el arqueólogo Kent Weeks la redescubrió por completo, al notar que la estructura era mucho más grande de lo que se pensaba. Cada sala revelaba un nombre, una inscripción, una reliquia de sangre. Era como caminar por un mausoleo de sueños truncados y expectativas quebradas. Los pasillos parecían no tener fin. El olor de la roca húmeda, mezclado con polvo milenario, se impregnaba en la piel de los excavadores. Había habitaciones esculpidas en silencio absoluto, como si cada pared guardara un secreto que no debía ser despertado. Jeroglíficos con oraciones a los dioses de la resurrección, estatuas rotas, fragmentos de sarcófagos. Pero lo que más sorprendía era la magnitud del dolor. Allí estaban los restos de los hijos que Ramsés había perdido, algunos aún jóvenes, otros muertos en batalla, y entre las paredes el eco de un duelo que el faraón jamás admitió en público. Ramsés tuvo más de 100 hijos, pero pocos vivieron lo suficiente como para disputar el trono. Algunos cayeron en expediciones militares, otros, tal vez, víctimas de intrigas internas. La línea de sucesión se convirtió en una red de ansiedad y rivalidad. ¿Cómo asegurar que, incluso tras su muerte, la sangre real sería respetada? KV5 quizás fue su intento final de control, un lugar para reunir a los que ya se habían ido, como si unidos en la eternidad pudieran proteger el nombre de la dinastía. Pero, ¿funcionó? ¿O fue que la sombra de la muerte resultó más poderosa que la gloria de la sangre? Dentro de la tumba, el calor era denso, sofocante. El silencio, opresivo. No había luz natural, solo la respiración de los arqueólogos y el sonido seco de las herramientas contra la piedra. Cada nuevo corredor parecía abrir una nueva pregunta. ¿Quién fue enterrado aquí? ¿Cuántos más se ocultan tras estos muros? ¿Y por qué Ramsés, que tanto deseaba ser recordado, eligió ocultar a sus hijos en las profundidades del valle, sin monumentos visibles, sin colosos, sin estatuas? ¿Sentía vergüenza de sus pérdidas? ¿O creía que, protegiendo a sus hijos del mundo de los vivos, les garantizaría paz en el mundo de los muertos? Muchos cuerpos no fueron encontrados. El tiempo y los saqueadores se llevaron casi todo, pero los nombres permanecieron. La inscripción Hijo del Rey aparece decenas de veces. En algunos muros se ve a los príncipes rindiendo homenaje al padre, un padre que, incluso en la muerte, los vigilaba. La tumba era una red de memorias, y como toda memoria, era inestable, frágil, incompleta. Kent Weeks declaró que aún no se ha logrado mapear por completo todas las cámaras. Hay pasajes sellados, escaleras cuyo final se desconoce, como si Ramsés hubiera dejado allí un rompecabezas eterno, uno que jamás será resuelto del todo. El hallazgo de KV5 fue una revolución en la egiptología, pero más allá de los datos arqueológicos, reveló algo profundamente humano: el intento desesperado de un padre por mantener unidos los fragmentos de su descendencia. En la superficie, Ramsés era el guerrero invencible, el dios solar, el constructor de eras. Pero bajo tierra había dolor, pérdida, añoranza. KV5 no es solo una tumba monumental, es un monumento al fracaso de la eternidad, porque ni siquiera el faraón más poderoso pudo mantener a sus hijos vivos, ni unidos, y mientras los cuerpos de sus hijos se dispersaban en el tiempo, el suyo aún esperaba su lugar final. Pero lo que Ramsés había planeado para sí superaba todo lo que Egipto había visto, porque el hombre que intentó ser Dios quería una tumba digna de una divinidad caída. En el año 1213 a.C., tras 66 años en el trono, el cuerpo más temido de Egipto finalmente se detuvo. Ramsés II había muerto, pero su muerte fue, como todo en su vida, una ceremonia cuidadosamente planeada. Egipto se detuvo, el Nilo enmudeció, las rutas se cerraron, y el cuerpo del faraón inició una travesía que pocos serían dignos de presenciar. Era el comienzo de la momificación más meticulosa de toda la dinastía XIX. Pero,
¿Por qué tanto cuidado? ¿Por qué envolver el cuerpo con tantas capas, tantas resinas, tantos hechizos? ¿Qué sabía Ramsés sobre la otra vida, que el resto del mundo aún no comprende? El cuerpo fue preparado con natrón, sal, lino, mirra, aceites y oraciones. Durante 70 días, sacerdotes y embalsamadores siguieron rituales sagrados. Cada víscera fue colocada en vasos canopos, cada gesto era milimétrico, como si el cuerpo pudiera despertar en cualquier momento. El olor dentro de la cámara funeraria era denso, resina caliente, carne seca, lino empapado en perfume. No se trataba solo de conservar, se trataba de transformar. Porque para los egipcios, quien era momificado correctamente renacía. Pero, ¿acaso Ramsés quería renacer o permanecer entre nosotros? Su tumba, la Khau-7, fue excavada en la entrada del Valle de los Reyes. A diferencia de otras tumbas más discretas, la Khau-7 fue grandiosa desde el principio. Cámaras amplias, pilares monumentales, pasillos llenos de inscripciones. Pero la orientación de la tumba llamaba la atención. Estaba alineada directamente con la tumba de Seti I, su padre. ¿Un gesto simbólico? ¿Una forma de mantener el vínculo espiritual entre generaciones? Dentro de la tumba, escenas del libro de los muertos decoraban las paredes. Cánticos al dios Ra, relieves con barcas sagradas. Era un verdadero manual para atravesar el inframundo. Pero algo salió mal. Los siglos no fueron generosos con la tumba de Ramsés. Inundaciones la devastaron. Saqueadores la profanaron. Muchos de sus tesoros desaparecieron. Y su cuerpo fue removido. ¿Por qué alguien movería la momia de un dios? ¿Para protegerla o para ocultarla? La momia de Ramsés fue trasladada apresuradamente al escondite de Deir el-Bahari junto a otros reyes, envueltos, anónimos, sofocados entre los muertos. Allí durmió por más de 2000 años, hasta que en 1881 fue descubierta, y el mundo moderno por primera vez vio el rostro de Ramsés II. El hallazgo fue un impacto, no solo arqueológico, sino psicológico. La momia revelaba a un hombre frágil, delgado, encorvado, una columna vertebral deformada, el rostro arrugado, con ojos hundidos. ¿Ese era Ramsés? ¿El mismo hombre representado en estatuas de 20 metros? ¿El mismo que venció batallas, conquistó territorios y se proclamó inmortal? ¿Cómo explicar el contraste entre el cuerpo y el mito, y aún más? ¿Cómo reaccionaría Egipto ante la verdad de su imagen? La momia fue llevada al Museo de El Cairo, donde reposa hasta hoy. Pero ni siquiera allí encontró paz. En 1976, especialistas franceses identificaron un proceso de degradación acelerada. Hongos, bacterias, deterioro interno. Fue necesario trasladarla a París en una operación sin precedentes. Ramsés recibió un pasaporte oficial egipcio, con nombre, título y profesión declarada. Rey, fallecido, de Egipto. Durante meses, su momia fue tratada con tecnología moderna. Rayos X, análisis de ADN, microcirugías en el lino y en las articulaciones. Médicos reverenciando el cuerpo como a un paciente sagrado. Pero, ¿era eso un milagro? ¿O simplemente otro capítulo de su leyenda, cuidadosamente sostenida? Después de la restauración, la momia regresó a Egipto, pero esta vez como celebridad, como reliquia de un pasado que nadie quería dejar morir. Hoy reposa en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, envuelta en vidrio, vigilada por sensores. Visitantes de todo el mundo miran su rostro en silencio, algunos con admiración, otros con incomodidad, porque hay algo perturbador en ver de cerca el cuerpo de alguien que creía ser eterno y que, de algún modo, aún está allí, encogido, pero presente. Y mientras los ojos del mundo observan sus restos, otros ojos de piedra y silencio siguen vigilando a Ramsés desde sus templos, porque, incluso muerto, aún habita columnas, estatuas y cámaras de adoración. Pero tal vez, lo más inquietante,
es saber que Ramsés no fue el único en desafiar a los dioses, porque existió otro faraón que se atrevió a borrarlos a todos. Antes de Ramsés, antes de la gloria consolidada de los templos y de las momias doradas, Egipto tembló ante una revolución. Su nombre era Akenatón. Hijo de Amenhotep III, subió al trono hacia el año 1353 a.C., en pleno apogeo de la dinastía 18. Pero él no quería solo reinar, quería reescribir el mundo. Quería silenciar siglos de rituales, templos y cultos, y colocar en su lugar a un único dios, un disco solar, Atón. Pero ¿qué lleva a un hombre a darle la espalda a todo el panteón egipcio? ¿A los dioses que sostenían el imperio? ¿Fue fe, locura o una jugada de poder contra los sacerdotes? ¿Qué ocurre cuando el mito se quiebra y cuando hasta los dioses empiezan a desaparecer? Y si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal Vestigios Eternos para apoyar este proyecto. También dale like al video. Es la mejor forma de saber que te gustó y que quieres ver más episodios como este. Y cuéntame qué otra historia, personaje o civilización te gustaría ver cobrar vida en este canal, como si estuviera siendo contada directo desde las ruinas del tiempo.